¿qué tal? Yo soy Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. Como sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de sus cuentas de redes sociales que tiene COVID-19. Afortunadamente se encuentra estable y con síntomas leves. Los mensajes compartidos en las diferentes plataformas digitales fueron en su mayoría muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación. Pero también hubo quien aprovechó para cuestionar la política pública de combate a la pandemia y hasta al presidente, personalmente. Hubo debates en torno a cuestionamientos meramente técnicos, como si el presidente debió vacunarse con prioridad contra este nuevo coronavirus. También respecto a asuntos legales, como qué pasaría en caso de una ausencia por temas de salud. Todo esto es hoy nuestra polémica en redes. Para abordarla, saludo a mi compañera y a nuestros invitados. Aquí en foro, Ezra Alcázar, analista digital, bienvenido. Hola Luisa, qué alegría estar otra vez aquí en el estudio del Canal 14 para un tema bastante interesante y de sorpresa, ¿no? Así es, primera vez del año, llegas con todo. Vamos. ¿Cuál es tu arroba? ¿Dónde te puede encontrar la gente, Ezra? @Ezra Alcázar en todas las redes sociales. Como cada semana, vía remota está con nosotros, con nosotras, Ixchel Cisneros Soltero. Tu arroba, Ixchel, bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy como @chelagüera en Instagram y en Twitter, y en Facebook estoy como Ixchel L. Cisneros. Lista para entrar. Pues bueno, y por último, pero no menos importante, Luis Ángel Hurtado. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también director de la consultoría Política Aplicada. Bienvenido, y tus arrobas, por favor. ¿Qué tal, Luisa? Buenas noches a todos y a todas. Pues @Luis Urra, me encuentran en Twitter y en Facebook como Luis Ángel Hurtado. Si les parece bien, comenzamos compartiendo con nuestra audiencia nuestra encuesta para abrir de una vez el debate, porque, como ya lo comentamos previamente, sin duda lo hay. La pregunta que está a través de nuestras cuentas oficiales es la siguiente: ¿cuál hashtag es el que más le gusta? Y le presentamos tres opciones. La primera es hashtag Fuerza Presidente, la segunda es hashtag México se hunde y la tercera hashtag COVID AMLO. Puede comentar en la cuenta @canal14mx y por supuesto le agradeceremos muchísimo su voto para ver cómo andan nuestros seguidores por ahí en redes sociales. Ezra, ¿tú qué contestaste? Bueno, como la pregunta era ¿cuál te gusta más? Yo puse Fuerza AMLO, porque pues al final de cuentas yo sí quiero que ya se recupere y otra vez que regrese a las mañaneras porque se ponen más divertidas, ¿no? Y además porque me tocó ver en las redes sociales en estas horas, ¿no? Porque apenas llevamos 24 horas, poco más de 24 horas de que nos enteramos del contagio del presidente. Ese me gusta más porque vi muchos comentarios en contra, muchos comentarios un tanto mezquinos, ¿no? Que se están aprovechando de la situación, ¿no? Sea lo que sea, y creo que ya entraremos bien al tema, ¿no? Creo que nadie le desea mal a otras personas, o no deberíamos desearlo. Bueno, entonces, eso pensábamos antes de ayer, ¿no? Antes del domingo en la noche. Entonces, como una forma de contrarrestar, a mí me gusta el de Fuerza AMLO, pero el que utilizo yo en redes sociales es el de COVID AMLO para ver cómo está el asunto, ¿no? A ver qué sale en las notas. De acuerdo. Por allá en casa, ¿qué contestarían? ¿Cuál les gusta más? Yo coincido con Ezra. Honestamente sí creo que nadie tendría por qué desear ni la enfermedad ni la muerte de otra persona, ¿no? Me parece lo más poco solidario, y menos en un momento como este. Y también creo que tratar de sacar raja política de una situación como esta todavía me parece más detestable, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que analizar, pero sí las redes sociales nos están dando una muestra de lo mezquina que puede ser la audiencia en muchas ocasiones. Y también ya se había prestado, por ejemplo, con el cardenal Norberto Rivera, y miren que yo creo que debe muchas, sobre todo por ocultar la pederastia en la iglesia. De ahí a que yo espere que muera o que enferme, me parece algo muy lejano. Y por último, tocayo, ¿qué dices? Pues bueno, básicamente yo estuve sorprendido precisamente tras el anuncio de dos vertientes. Por una parte tenemos a un sector que le deseó pues pronta recuperación al presidente y digamos mandó todas estas mensajes de apoyo y de solidaridad. Pero también me llevé la gran sorpresa de pues, que básicamente hubo un numeroso grupo pues, de personas o de usuarios que lógicamente pues, estaban celebrando prácticamente pues, que el presidente se haya contagiado por COVID-19 y que lógicamente pues, traen a colación muchos de los mensajes
de todas estas situaciones que han tenido, digamos, a lo largo de la pandemia y que pues estamos viéndolo básicamente bajo un contexto ya electoral. Pues estamos bajo un contexto electoral, pero también altamente polarizado en las redes sociodigitales. Yo dividiría la conversación y si me permites quedarme contigo, Tocayo, me gustaría empezar para que nos expliques un poco lo que tú viste con tu ojo experto y clínico en el tema de redes, porque me parece que hay un debate sobre el juego que está teniendo la red social en sí, en cuanto a los mensajes que permite, los que no, cómo está manejando, digamos, las denuncias, las suspensiones de cuentas. Y el otro tema ya es la conversación que decíamos entre personas usuarias. Como sé que tu expertise es lo primero, es decir, la chamba exacta de las redes sociales, que además ya había sido polémica durante varias semanas seguidas, te paso voz para que nos expliques qué has visto tú respecto al orden o falta de que se ha puesto con estos mensajes que ya estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo estuvieron compartiéndose. Pues básicamente algo que me asombró mucho fue la respuesta que tuvo Twitter en ese sentido, pues de posicionar casi a las 2 o 3 horas de la noticia del contagio del presidente, este mensaje en el cual dice que su plataforma no va a permitir básicamente pues que personas celebren en determinado momento cuestiones referentes precisamente a alguien que se acaba de contagiar o acaba de estar enfermo, está enfermo. En ese sentido, pues ese mensaje, pues podemos, digamos, marcar un precedente. Sin embargo, de ese mensaje hay mucha distancia de lo que está ocurriendo realmente en la red social, porque lógicamente detectamos pues que aumentaron el número de los mensajes en contra, digamos, del presidente, celebrando precisamente el contagio, pero hubo uno que me llamó mucho la atención, que justamente fue una cuenta falsa que estaba ahí, o bueno, ahí la llaman de sátira, que simulaba ser el doctor Hugo López-Gatell, el cual básicamente pues hacía pues cierta carga precisamente pues acerca de ciertos enunciados que había hecho el presidente y que lógicamente pues acaba a relucir que se estaba atendiendo precisamente en un hospital privado, etcétera, etcétera. Todo esto es falso, lógicamente, pero aquí esta es una buena pulsación porque esa cuenta hasta el día de hoy, hace unas horas que la revisé, tenía 36,000 seguidores. Y es una cuenta que básicamente pues está sembrando mucha desconfianza y que está sembrando pues desinformación. Bajo esa lógica no veo ahí, digamos, o veo muy tibio a Twitter básicamente en la ejecución precisamente de sus políticas, porque estamos hablando del contexto de una pandemia, del contexto precisamente de la enfermedad del presidente de México y por supuesto está suplantando la identidad nada más y nada menos que del vocero oficial del desarrollo de la pandemia en México. ¿Qué viste tú en cuanto a el actuar tal cual de la red social, Ezra? ¿Te parece que hubo suficiente control a los mensajes de odio y de malos deseos para el presidente que estuvimos viendo que se compartían? No, en lo más mínimo, ¿no? Yo creo que no ha habido un control, ¿no? Porque justo estamos en ese debate de cuáles son los mensajes que podemos permitir línea, ¿no? O no, ¿no? Y quién, además de quién debería manejarlos, ¿no? Y creo que algo que ha ganado allí y que creo que tenemos que enfocarlo por ese lado, por eso también decía hace rato que me gustaba más el hashtag de Fuerza AMLO, quien tiene que salvar, por así decirlo, a las redes sociales, yo diría, de los mensajes de odio, es la misma red social, ¿no? Recuerdo cuando se hizo esta campaña en redes sociales para que la gente subiera imágenes de flores con el nombre de una chava que había sido asesinada, ¿no? Ese acto por parte de los usuarios a la hora de levantar un hashtag o de posicionar los tweets me pareció muy valioso, ¿no? Ahí es cuando primero creo que las redes sociales deberían de autorregularse por parte de los usuarios, ¿no? Que eso me parecería muy interesante y creo que se ha ido viendo, ¿no? Después del mensaje de Twitter, también mucha gente fue cambiando el discurso, ¿no? Y vimos a detractores de López Obrador que le han dicho cosas peores en otros momentos en donde ni siquiera había COVID, ¿no? Y han deseado cosas terribles para todos sus seguidores, pues intentando arreglar
su discurso por el tema de lo que había sacado Twitter, ¿no? Ese marcaje de línea me parece muy importante por parte de la red social, pero bueno, creo que ese cambiecillo que hubo es muy importante y hay que tomarlo en cuenta, aunque creo que quien lo tiene que regular son los mismos usuarios. Ixchel, este es tu mero mole, ¿autorregulación o algo de reglas claras en las redes sociales? No, creo que nuestro taller casi que nos dieron en el programa anterior que nos dio Luis Fernando García de la R3D puede servir mucho para darnos cuenta cómo las redes sociales y el internet sí están regulados, como nos decía Luis Fernando, pero no con base en los derechos humanos y con base en las necesidades de las audiencias. Y es entonces lo que tendríamos que exigir, porque también dejarle la carga solamente a la ciudadanía me parece peligroso y además como la exigencia ahora ya siempre es a la ciudadanía cuando realmente ellos son una empresa que ganan muchísimo dinero con esto y que tendrían que estar basadas sus políticas con las leyes nacionales y en respuesta a cada uno de los países, ¿no? Entonces sí creo que todavía falta mucho para esto, pero nos está dando mucha luz, ¿no? Creo que empecemos a discutir estos temas, que lo pongamos sobre la mesa, sobre todo cuando hubo un momento en el que las redes sociales o los dueños de las redes sociales eran intocables, ¿no? Y tuvo mucho que ver que los empezaran a citar en el Congreso de Estados Unidos como para que explicaran muchas cosas y también ya por eso los dueños y las empresas de quienes son dueñas de estas redes sociales también están viendo medio a tientas cómo se mueven las legislaciones internas en cada uno de los países. Sí, la verdad es que creo que esta vez Twitter suspendió ciertas cuentas con mayor velocidad que en otras ocasiones. No me dejarás mentir, Ixchel, muchas veces nos hemos organizado un montón de mujeres para decir aquí están compartiendo fotos sin consentimiento o están provocando, acosando a cierta mujer, etcétera. Y las denuncias tardan días y días y días en revisarse y ya por ahí a la semana a lo mejor nos llegaba la notificación de que el usuario efectivamente había sido suspendido. Ayer yo sí vi una reacción muy rápida, pero también breve. No sé si estés de acuerdo, Tocayo, como que se suspendieron un montón de cuentas y hoy ya otra vez las vi activas. Sí, porque básicamente aquí se activó lo que conocemos como el protocolo de algoritmos de Twitter, a partir precisamente de ciertos patrones en ciertas palabras, o sea, metadatos que utilizan los usuarios, empezaron a detectar todas aquellas cuentas que estaban utilizando, digamos, enfermedad o ojalá se muera, o sea, ese tipo de palabras las empezaron a detectar, pero también en ese, digamos, en ese vaivén de ciertas cuentas que suspendieron, que estaban, digamos, a favor o en contra del presidente, encontramos que no supieron distinguir porque hubo algunos usuarios que dijeron, me acaban de suspender mi cuenta y yo estaba deseándole la mejor recuperación precisamente al presidente. Ese, digamos, es uno de los problemas a los cuales todavía no ha podido resolver precisamente Twitter, en el sentido de cómo hacer que la misma dinámica de, digamos, impedir ciertos mensajes que generan polarización, por supuesto, que generan discriminación o que generan odio, pues puedan, digamos, suspenderse o eliminarlos, sino que más bien aquí aplican una cuestión de que todas las palabras que estén vinculadas con estos temas, pues automáticamente todas esas cuentas van a ser suspendidas. En ese sentido, vuelvo a lo mismo, creo que no hay una clara diferenciación entre las políticas en materia de transparencia para dar argumentos razonados, para saber cuándo tú estás precisamente o acabas de infringir alguna de las políticas que justamente están en Twitter. Y esto, ¿quién lo decide? ¿Cómo lo deciden? ¿Y por qué se decide? Digo, la verdad no sé si se hayan metido, yo justo en este debate me metí a ver las políticas, ¿no?, de privacidad y de usuario, de uso de Twitter, y la verdad es que básicamente dice, podemos a nuestro criterio suspender tu cuenta cuando queramos sin deberte ninguna explicación, ¿no? Entonces también creo que eso, digo, es un debate secundario, pero en realidad no es que se explique, digamos, que es A, B y C, ¿no? En realidad es... Si haces esto y esto. Exacto, ¿no? es no a nuestro claro. criterio. No, nada claro.
No, y al final yo creo que fue más como un mensaje político por parte de Twitter en México después de la querella con el presidente en los últimos días, ¿no? Y de la suspensión de varias cuentas pro López Obrador que habíamos estado viendo el viernes, ¿no? Y esa discusión que se había hecho alrededor de si Twitter censura o Twitter no censura, el que ellos sacaran esto cuando había este debate en contra del presidente López Obrador, pues también era como un espaldarazo, una forma de decir, ven cómo sí somos buena onda, ¿no? Sin embargo, no ha quedado claro, ¿no? Porque... Mira, si me permiten, se les leo textual. Dice, conservaremos el derecho a establecer límites sobre el uso y almacenamiento a nuestro único criterio en cualquier momento. También podremos eliminar o negarnos a distribuir cualquier contenido, suspender o cancelar a usuarios sin ninguna responsabilidad hacia usted, ¿no? Más adelante dice, el usuario comprende que puede exponerse a contenido que puede resultar ofensivo, dañino, inexacto o inapropiado. En Twitter no monitorizamos ni controlamos el contenido publicado, no podemos hacernos responsables tampoco. Entonces básicamente es, pues ni monitoreo ni me hago responsable, pero sí te suspendo con base en lo que yo quiera, ¿no? Entonces a mí me sigue quedando... Pero un poco por eso es que hay tanta pornografía, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Porque no se está monitoreando, porque cualquier persona puede subir cualquier cosa y porque las denuncias, ¿no? Como bien decías, Luisa, cuando denuncias estas cuentas, el proceso es lento. Exactamente. Sí, también es lento y responde todo a una cuestión económica, porque justamente cuando se activan, digamos, si hay estudios que lo comprueban, digamos, todos los, digamos, por poner un ejemplo, el caso de Donald Trump. Cada vez que Donald Trump generaba cierta polarización o hablaba sobre fake news, había un repunte precisamente en el nivel de usuarios, de conversaciones y de interacciones en Twitter, lo cual se traduce pues en ganancias. ¿Por qué? Porque básicamente estas redes sociodigitales ganan del tiempo que nosotros destinamos a estar en ellas. Entonces, bajo esa lógica, por eso también las políticas, digamos, de erradicar, digamos, discursos de odio, de discriminación o en determinado momento de difusión de información falsa, pues no son tan, digamos, tan supervisadas por Twitter porque básicamente le pegan a mucho de los ingresos que recibe actualmente esta red. Luis, por poner un ejemplo. Permítanme, antes de pasar a los ejemplos, justo tenemos que hacer una pausa, pero bueno, sirve que dejamos enganchada a nuestra audiencia. Le dejamos la cuenta @canal14mx y volvemos para que nos expliques esto. Luis Ángel Hurtado, gracias y regresamos. El cuerpo humano, máquina perfecta que necesita atención y respeto. Al año hay unos 150,000 afectados por infarto. Y esto nos habla de una pandemia quizá más desastrosa de lo que hace el coronavirus. Hay varios factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Tenemos algunos factores que no son modificables. La edad, por ejemplo, es un factor importante. Como aumenta la edad, el riesgo para diabetes aumenta. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Que se pierden neuronas. Misión Salud. Lunes, 17 horas. Repetición, sábado, 10:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Canal 14 presenta Consulta Directa, un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre COVID-19. Envía todas tus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617 24 71 87. 5617 24 71 87. Consulta Directa, una emisión semanal y en vivo con el objetivo de que la información sea nuestra mejor protección. Los medios públicos unidos por las audiencias. Consulta Directa, en vivo, martes, 10:30 horas.
Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. Les recuerdo rápidamente la pregunta que le estamos ofreciendo en nuestras redes sociales y es, ¿cuál hashtag es el que más te gusta? A, hashtag Fuerza Presidente o Fuerza AMLO. B, México se hunde, que por ahí yo también vi No le creo, que a lo mejor puede ir como en el lado hater. Y C, COVID AMLO. Le invitamos a que comente en @canal14mx. Y ahora sí, Luis Ángel, te regreso vos porque nos estabas dando una explicación y tuvimos que ir a corte. No, no hay problema. Bueno, básicamente el ejemplo que pongo es que en los últimos años se ha hecho investigaciones alrededor de precisamente de la presencia de bots en Twitter. Hay un estudio que realiza la Universidad de Harvard, en la cual detecta lo siguiente: de cada 10 cuentas que albergan actualmente en Twitter, 7 son reales y 3 son falsas, o sea, 3 son automatizadas o de corte de bot. Lo cual nos deja ver de por sí Twitter está en una crisis, digamos, de usuarios, producto precisamente de que muchos de ellos deciden salirse por toda esta polarización, toda esta agresividad que a veces hay en esta red sociodigital. Si a eso le sumamos la parte correspondiente que si Twitter hiciera, digamos, esta política de quitar el número de bots, pues básicamente que de 300 millones de usuarios que tenía en el 2020, pues quedaría básicamente con 250 millones. Esto lógicamente sus números no le convendría. Por eso, repito, esta empresa obedece más a un criterio individual de intereses y por ello a veces sus políticas y todo esto de transparencia son muy vagas, porque básicamente si hace una transparencia plena y pone políticas claras, pues lógicamente va a tener conflictos precisamente en contra de los usuarios al momento de las suspensiones. Ándale, pues ese es un buen dato, ¿no? El tema económico siempre debe de seguirse en cualquier análisis. Y ahora sí, si les parece bien, quisiera pasar a la discusión entre usuarias y usuarios en Twitter. Además, digamos, del rol de la red social en sí, ¿qué vieron en cuanto al comportamiento y la reacción a esta noticia que compartió también en redes sociales el presidente? Bueno, pues... Yo sí. Perdón. No, vas. Bueno, no, es que justo ahorita sacabas el tema de no le creo, ¿no? Y me dio mucha risa porque, como decía hace rato, cuando sale el mensaje de Twitter, la gente empieza a cambiar un poco el discurso, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a llevarnos la más leve. Entonces voy a agarrar un tuit de Miguel Cané que me pareció muy interesante porque... dice, yo no celebro nada, no soy un monstruo, no le creo, pero si realmente está enfermo, espero que pueda tener la oportunidad de recuperarse, porque muchos seres queridos no pudieron y murieron, que se recupere y haga un ejercicio de humildad, que dé la cara, pero yo no le creo, ¿no? Entonces es ir en esta dinámica que es un tanto peligrosa, ¿no? Sobre todo en este momento, porque viene otra vez esta onda de, bueno, entonces es una cortina de humo, ¿no? Que se refuerza sacando notas, por ejemplo, como una columna que sacó Darío Celis, por ahí también debemos tener su tweet, en donde dice que la cuarta transformación ya se había vacunado el 30 de octubre, ¿no? Un trascendido que era preciso diciendo que el presidente López Obrador se había puesto la vacuna CanSino, ¿no? Entonces, esto me parece cómo ha pasado este debate de, bueno, entonces no vamos a odiar, entonces vamos a mentir absurdamente, ¿no? Entre si es una cortina de humo o se lo merece. Sí, o esta onda de voy a criticar pero muy amablemente, claro, para que no parezca que estoy dudando de la salud. ¿Tú qué viste, Ixchel? Sí, bueno, al final nos tocó ver a personajes, ¿no? Ahí tenemos un tuit del de Chumel Torres, ¿no? Que al final terminaron haciendo comentarios muy cuidados, ¿no? Para el personaje que dice a cuidarse, descansar y mejorarse pronto. Al final creo que también hay varios tweets que le están reclamando al presidente por el no usar el cubrebocas. Por ahí también tenemos un tweet del doctor Netas que le dice pronta recuperación y aprendizaje, que va justo enfocado a eso, a que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usaba el cubrebocas, no solo en las mañaneras, sino también en los actos en los que estaba. Y por el otro lado, sí, un bando mucho más agresivo, ¿no? Por decir lo menos, que yo encontré uno no tan feo, ¿no? El de Salim Curi, que dice, ya está en el INSABI, robó, mintió, traicionó, y sus estampitas, ¿no? O sea, creo que esa era
uno de los mayores señalamientos también, el de las estampitas y el de que quien le daba COVID, porque además eso es en respuesta a comentarios que hizo el presidente sobre el de robar, mentir o traicionar. Entonces, muchos de los seguidores y las seguidoras en redes sociales, por ahí también tenemos a Odón Jesús, @OdonJesús, que igual dice mentiste, robaste o traicionaste, al anunciar que Andrés Manuel estaba enfermo. Le estaban señalando esto, y bueno, ya si nos vamos a la parte de los memes, pues por ahí también está uno de Sara 0290 con una imagen de Felipe Calderón muy divertida al respecto, pero creo que al final las redes sociales han dado para todo esto, pero yo sí pues no es que me haya decepcionado, porque la verdad ya tengo varios meses decepcionada de muchas personas en redes sociales, pero sí creo que con esto es un poco darte cuenta que sobre todo Twitter es un espacio solo para ir a pelear, o en muchas ocasiones para ir a pelear, no solo, porque por ejemplo ahora nosotros tuvimos un problema con un paciente COVID y la gente también ayuda y es solidaria, pero sí creo que hay dos grupos muy marcados, muy violentos en redes sociales que están empujando estos mensajes para un lado y para el otro, y la verdad es que es muy desgastante. A mí es lo que más me llama la atención, tal cual que hay lados muy claros y muy concretos, los que refuerzan, digamos, siempre lo que ya están pensando. Entonces, le pasó esto al presidente, voy a defenderlo a capa y espada, o le pasó esto al presidente y de cualquier forma me voy a quejar o voy a atacar a las mismas personas que siempre ataco, ¿no? Lo que me llama la atención, y quisiera ver rapidísimo 2 tweets, es la capacidad de ver un mismo asunto desde 2 ejes tan distintos. El primero es de nuestra colega periodista Alina Duarte, y dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador, tagueándolo @López Obrador, tiene COVID. Eso significa que no recibió la vacuna antes que otros, aun cuando siendo jefe del Estado mexicano pudo hacerlo desde el 23 de diciembre cuando llegó el primer cargamento. Eso dice bastante, ¿no? Entonces, claro, hay gente que se enfocó en esto, en su liderazgo, digamos, no saltándose la fila, que es algo que también creo que ha estado presente en la política de vacunación, y hay quien, como @EriVLT, dice: es increíble cómo quieren justificar a un presidente que activamente desinformó sobre la pandemia, activamente se negó a tomar medidas precautorias, no tenía ninguna regla de distancia. Su enfermedad es consecuencia, al igual que lo es el actual estado de muerte en el país, ¿no? 2 formas completamente distintas de ver el mismo hecho, y me parece que es un perfecto ejemplo de lo que está pasando en el país completo, ¿no? Son 2 historias distintas, 2 realidades completamente diversas, y que ambas caben, digamos, ¿no? Que ambas podrían encajar en la narrativa de lo que vemos todos los días. Pero sí, no, obviamente, ¿no? Pero es otra vez volver a ese debate de si convertimos este asunto de la salud del presidente en algo para golpeteo político, para el lado que vaya, ¿no? Entonces, es bien, bien peligroso. Yo veía hace rato tweets y entrevistas que salían por este libro que sacó la editorial Planeta apenas para empezar el año, sí, el único libro, ¿no?, que sacaron este año contra López-Gatell, ¿no? Y ahora utilizar la enfermedad del presidente para intentar vender el libro, por un lado, y para justificar un ataque hacia las políticas públicas, ¿no? Que no sé si, independientemente de lo que el presidente haga o no para su salud, ¿no? Que ya es bastante criticable, ¿no? Y que es muy cuestionable si debió haberse puesto o no la vacuna antes que otras personas, pero este tema de convertir la enfermedad del presidente en algo para discutir políticamente, y más a un mes de empezar la época electoral. Pero ¿les parece que se puede separar? Es decir, no es directamente, digamos, su salud y la de cualquier persona en este país una consecuencia de las acciones implementadas desde la administración. Pero es que entonces estaríamos yendo a ese debate en donde responsabilizamos al enfermo, ¿no? Okay. O sea, eres culpable pues hasta cierto punto, ¿no? De estar enfermo, y hay que criminalizarte. O eres víctima de un contexto internacional también, ¿no? ¿Dónde están ustedes ahí en casa? Híjole, un tema muy interesante. Me gustaría destacar algo que creo que no se ha comentado, pero tiene que ver precisamente con un contexto en el cual es la primera vez, estuve haciendo ahí una breve revisión, que un mandatario en México anuncia que está enfermo. En otros contextos ha habido suposiciones de ciertas enfermedades de algunos mandatarios,
pero hay una opacidad terrible por parte del Poder Ejecutivo en ese sentido, de ocultarnos a los mexicanos la seguridad, no solamente pues en este caso del jefe del Ejecutivo, sino también esta cuestión de lo que puede pasar en un escenario en el cual pueda ocurrir, digamos, una desgracia. Esta es la primera vez que vemos en el caso, y gracias también a las redes sociodigitales, que un presidente pues lo hace público y es honesto al decirlo. Y hay una serie de connotaciones por hacerlo público, ¿no? Que van desde pues estas cuestiones de felicitación o de mandarle precisamente toda la solidaridad al actor, o desde las descalificaciones y todas estas teorías de sospechosismo, ¿no? Que se generan y que se dicen. Estamos en un escenario en el cual se ha reducido tanto el debate público en las redes sociodigitales y en el espacio público, que lo hemos basado en la fórmula de o estás conmigo o estás en mi contra. Y no vemos más allá, digamos, de esos dos polos. Pero esto no solamente, porque también tengo que aclarar esta parte, porque ahorita muchos ya están diciendo, pues es que el presidente es responsable. No solamente es el presidente, sino que son todos los actores. O sea, desde los partidos políticos de oposición, desde muchos medios de comunicación y por supuesto también la ciudadanía. Hemos reducido de esta forma y con ello también este escenario ha provocado mayores escenarios de polarización, de mayores discursos de odio y por lo tanto también mayores escenarios de desinformación y por lo tanto de posverdad. Yo coincido con Luis que es necesario, ¿no?, debatir y poner sobre la mesa y transparentar los problemas de salud o cómo están de salud, en este caso los presidentes. Sí hubo otra ocasión cuando operaron al presidente Fox que también se hizo público y porque además era una operación muy invasiva y además había una fuerte presión de Estados Unidos en ese momento para que votáramos a favor de la guerra con ellos, entonces el presidente no estaba en ese momento ahí para poder votar, pero aún así ya hemos discutido al respecto también con el propio presidente Fox cuando se hablaba sobre su uso de algunos omníferos o antidepresivos, también en el caso del supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. O sea, sí ha habido muchos procesos en los cuales, no solo en México, sino en el mundo, no se transparenta sobre la salud de quienes dirigen al país. Entonces, en principio, en el caso de la COVID-19, sí, la gran mayoría de los primeros ministros o presidentes que se han infectado con este virus lo han hecho público, ¿no? Que sí, ahora es el siguiente proceso, el saber cómo es el proceso médico de aquí en adelante del presidente Andrés Manuel López Obrador y ojalá que eso también sea transparente. Aunque hay también un tema ahí de, digamos, sí, por supuesto, de seguridad nacional y de derecho de la ciudadanía a saber en qué estado está, digamos, quien administra ahora sí que el gobierno. Pero también está el tema, por ejemplo, y pasó con Trump, no sé si recordarán, que hubo como cierta secrecía respecto al tratamiento precisamente para que la gente no se automedicara, ¿no? O para que no hubiera compras de algo que claramente funcionó porque sacaron adelante a un líder de Estado y entonces esto podía provocar desabasto para que cuando alguien sí lo necesitara lo comprara, ¿no? ¿Hasta dónde debe ser ese límite de la transparencia? Es decir, se nos debe informar el Estado, pero no la parte médica. Se criticó un poco también por ahí, yo vi en redes sociales, el propio papel del secretario Alcocer, que dijo, yo me voy a encargar, pero clínicamente, ¿no? Para, digamos, con la propia privacidad del paciente. Y no se nos ha informado todo el día de hoy por parte del secretario. ¿Qué les parece esto? ¿O cómo debió haber sido la comunicación? Bueno, lo primero me parece que fue muy bueno, justo como lo decía Ixchel, y porque también justo para este tipo de enfermedad, ¿no? Justo cuando tú hablabas de lo de Felipe Calderón, que me acordé de Carmen Aristegui. Pues sí, digo, hablando de transmisión de cuentas, ¿no? Y libertad, claro. Exactamente, sí. Pero justo ahora es muy distinto porque el mundo está viviendo con la pandemia, ¿no? Entonces es fundamental que lo digan y porque también como ciudadano es responsabilidad tuya decir estoy contagiado para no contagiar a más personas. Es un tema comunitario. Imagínate que lo hubieran querido guardar y el presidente pues tiene su dinámica de mañaneras, de gira, de esto, pues es súper peligroso. Me entero, me guardo, ¿no? Y eso está muy bien. Por otro lado, estaba escuchando lo que decía hace rato Hugo López-Gatell en la conferencia vespertina sobre COVID, que le preguntaron específicamente estas cosas y él hablaba de la importancia de guardar la privacidad del paciente y todo eso. Y me parece bueno, por el lado de los médicos,
médicos, guardarlo, ¿no? Aunque yo creo que el presidente, así como es, terminará saliendo a decir qué es lo que pasa, ¿no? En algún momento irá contando su experiencia para los amigos del Face con el COVID, ¿no? Entonces, creo que sí hay que respetarlo, pero nos tienen que ir informando si está bien o está mal, ¿no? Y como lo recordábamos hace rato, que creo que es importante, ¿no? Aunque obviamente López Obrador ahorita tiene la gran importancia de ser el jefe del Estado, de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Toda la carga que hay. Es un personaje muy querido por la gente, ¿no? Y recordaba cuando le dio el infarto, ¿no? Lo que provoca el cariño que la gente tiene hacia López Obrador. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos de eso, ¿no? Y a mí me tocó ver a varias personas que se preocuparon muchísimo, ¿no? Más allá de que sea el jefe del Estado, por el amor que le tienen, ¿no? Entonces creo que sí hay que ir con reservas y que pues, transparenten al menos las partes importantes. Y ya López Obrador irá contando qué es lo que le va pasando. Nos quedan pues ahí también tenemos un tuit, mira, @chicuenito o chicuenito, que dice: Fuerza Presidente, el pueblo está con usted y oramos para que se recupere pronto, bendiciones. También como esos había muchos mensajes en las redes sociales. Nos quedan 30 segunditos. ¿Les parece bien si ponemos uno de Gaspar Vela, el reportero de Radio Centro, para despedir un poco para esta cadena de transparencia y responsabilidad? Porque justo aquí decía a las personas que estuvieron en contacto con él y que ya se nos ha dicho que también tienen un seguimiento médico en estos momentos, justo para cortar cualquier tipo de transmisión. Estamos hablando claramente de gente del Círculo Rojo, de súper alto perfil, de toma de decisiones importantes. Y bueno, gracias a esta transparencia con el pueblo de México y en el propio gobierno, ya hay, digamos, un control o por lo menos una supervisión a el avance de la pandemia. Vamos a la pausa y regresamos contigo, Luis Ángel, si quieres, para que nos digas también tu opinión sobre dónde está la línea de la privacidad, de la secrecía y el interés nacional. Pausa, no se vaya. Bueno, ya puedo encontrar otra compañía y otra gente quien rentarle el cuarto. A lo mejor soy yo quien necesita de ella. No, estás ahí por Miguel Ángel. ¿Por Miguel Ángel? Bueno, por el recuerdo de Miguel Ángel, que es peor. Cinema 14 presenta Naufragio, martes 23:50 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Historias y personajes del cine mexicano. Aguirre, Toscano, Carlos Mongrán, Enrique Rosas, los hermanos Estal y Guillermo Becerril serían los pioneros de la distribución y exhibición del cine en México. Contado de inicio a fin. Ha llegado la revolución y encuentra bien entrenados a nuestros pioneros. Muchos de ellos se unen como documentalistas a los distintos caudillos. Los cinematografistas viajaban a todos los campos de batalla. Los que hicieron nuestro cine. Sábado, 21:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. ¡Inocencio! ¿Qué haces ahí tirado? Pues yo estaba instruyéndose. Si viera que cualquier cosita le divierte. ¿Cosita? Según. Cinema 14 presenta Voces de Primavera. Lunes 23:50 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias por continuar en la señal de Canal 14 y en la discusión en redes sociales con el hashtag polémica en redes y por supuesto COVID AMLO. Regresamos contigo, Luis Ángel. Estábamos diciendo el debate, que también es un debate en redes, privacidad versus interés nacional o incluso seguridad nacional, porque es otra palabra que se ha mencionado. Sí, claro, es un debate muy interesante y por ello sí requiere pues, poner, digamos, las diferentes aristas. Por una parte tenemos la privacidad de la persona, en este caso el paciente o el enfermo,
que la cual pues también obedece a un derecho que es de privacidad, o sea, un derecho a la secrecía por parte de los médicos o el cuerpo médico que lo están atendiendo. Pero bueno, básicamente hay que ser claros. También ese derecho empieza, digamos, a franjar o estar en la línea precisamente entre la transparencia, porque no es cualquier persona. En este caso estamos hablando del presidente del país. Y en ese sentido, es de todos el interés precisamente de saber cómo evoluciona precisamente pues el presidente, digamos, en el caso de esta enfermedad que está padeciendo actualmente, pero también estamos ante un dilema en el cual si transparenta y se da a conocer el tipo de medicamentos que está utilizando, pues puede correr el riesgo de que estos medicamentos, muchas personas que no lo necesiten, pues acudan a los diferentes boticas a precisamente adquirirlo. Entonces, bajo esa situación estamos en un escenario muy complejo que desde mi punto de vista debe de guardarse precisamente la privacidad, no solamente por el presidente, sino también pensando en todos los demás enfermos que están padeciendo esta terrible enfermedad y que si lógicamente se da a conocer el tratamiento, pues corre el riesgo de que también los medicamentos escaseen y con ello también las personas que lo necesitan estén en riesgo de aumentar la sintomatología o aquellas que todavía no lo desarrollan, pues precisamente no puedan defenderse con estos medicamentos. Yo creo que en México somos especialistas en testar documentos, entonces si podríamos publicar los documentos y el seguimiento médico al presidente Andrés Manuel López Obrador sin que también la privacidad de los funcionarios públicos es distinta a la privacidad de todas y todos los ciudadanos, justo por ser funcionarios públicos, por eso tienen que mostrar, ¿no?, cuántas casas tienes, cuánto dinero tienen en el banco, eso es parte de la cuestión de ser funcionario público. Incluso en este caso la salud debería de estar regulada de esta manera. Aún así, el que se publique cómo está el presidente o cómo está haciendo o cómo está caminando con esta enfermedad, no quiere decir que se publique, le pusieron 5 mililitros de tal medicina, ¿no? O sea, lo que se pide para transparencia es como se ha hecho en otros países, que es un seguimiento a la salud, en este caso de un presidente, y cómo está caminando día con día contra un virus que además es muy repentino y muy distinto, y hay muchas preocupaciones, además fundadas, que el presidente tiene algunas comorbilidades, como el problema que tiene el corazón, justamente que comentaba Ezra. Entonces, eso es muy importante porque, no quiero decir que las vidas de unas personas importan más que otras, pero el que el presidente Andrés Manuel López Obrador falleciera o estuviera inhabilitado para estar en la presidencia, sí tiene un cargo distinto y social y político que el que cualquiera de nosotros tuviera algún problema de salud. Claro. Quisiera ver un tuit que en realidad es una respuesta de El Monero Hernández, porque la verdad es una reflexión que a mí me dejó y que he traído en la cabeza. Es una respuesta a la maestra Gaby Barquetín. Gaby Barquetín por ahí ponía primero, no es momento de ser mezquinos, y le contesta El Monero, pues tampoco hay que calendarizar la mezquindad, ¿no? Claramente, yo creo que Gabriela Barquetín no tenía la intención de decir que sí hay un momento para ser mezquinos, ¿no? Hay como un juego de palabras, pero es una reflexión, creo, muy importante, ¿no? Sí, ya nos estamos acostumbrando a esto, a que esté bien de repente la discusión, la polarización, y cuando hay temas como este que tienen que ver con la vida humana, ¿no?, con el bienestar, con la seguridad del país, parece que se aplaca, digamos, un poco y decimos, pongamos el interés de todas y todos por enfrente. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué no habíamos hablado de pararle a la mezquindad antes o solo no lo estábamos logrando? ¿Cómo llegamos hasta aquí, pues? Yo creo que no lo estamos logrando, ni con esto, la verdad. O sea, hay muchísima gente mezquina allá afuera que sigue insistiendo, ¿no? Y que sigue no solo culpabilizando al enfermo, como decía Ezra, sino también ya llevando o queriendo llevar agua a su molino y raja política de una enfermedad que le está ahorita atacando no solo al presidente, sino a toda su familia, y que podía tener repercusiones muy graves para todo el país.
¿Y por qué pasó solo en Twitter? Porque ven este nivel de agresividad en otras redes sociales. Digo, yo no veo así como retas de TikTok de odio, ¿no? La verdad. O así memes de odio en Instagram. Como que parece ser algo de verdad de Twitter. Y yo no entiendo por qué está más politizado, es más de círculo rojo. ¿Por qué se concentró ahí, digamos, esta polarización? Porque es más fácil, ¿no? El anonimato en Twitter es más fácil que en otras redes sociales, yo creo. En Instagram, ¿no? Si tú tienes tu cuenta de verdad, sí, pues subes tus fotos de ti, de tu vida, ¿no? Saben quién eres, sabes que fuiste a tal restaurante, porque pues para eso son también esas redes, ¿no? Igual que Facebook, igual que... Pero en Twitter sí es como pintar en el baño, ¿no? Así de fácil. Pues es una clave interesante para el debate, ¿no? La posibilidad del anonimato. No, y quería decir otra cosa, ¿no? Que creo que a final de cuentas no, todos tenemos un tanto de mezquinos, ¿no? Somos incapaces todavía de llegar a una empatía de verdad. Por eso cuando alguien se muere es muy bueno y cuando está vivo pues no nos parece tan bueno, ¿no? Eso es lo normal. Entonces ahora está enfermo, bueno, pues ahora no le pego. Ya cuando se recupere, ahí le van los golpes. ¿No? Bueno, uno tiene más herramientas para defenderse sano. Es parte del error del humano y de su aparente empatía o falsa empatía. O lo que decíamos, ¿no? Todos hemos hecho corajes contra alguien, claro, pero la línea es entre cometerlo. Digo, yo puedo pensar, híjole, me darían ganas de meterle un coscorrón a Ezra, por poner un ejemplo amistoso, pero no lo hago, ¿no? El límite es quizá ese. También me dan ganas de decir cosas en redes sociales, pero no lo hago porque hay como una especie de pacto social. ¿Qué pasó en Twitter, Tocayo? Bueno, es que aquí hay que poner en el centro las características de esta red sociodigital. Primera es la red social que transmite más rápido la información. O sea, en tiempo real nos estamos informando sobre el acontecer diario y lo transmite más rápido que cualquier otra red sociodigital. Ahora, otra de las características que tiene Twitter es el uso de metadatos o el famoso hashtag, ¿no? A partir de ciertos hashtags. Esto que provoca que muy rápidamente un tema cualquiera se pueda posicionar entre los temas más comentados entre los usuarios de esta red sociodigital. Esos dos elementos son los que distinguen precisamente esta red social y agregaría un tercero, que casi todos los movimientos de ciberactivismo o tecnopolítica surgen en Twitter. ¿Por qué? Porque agrupa más fácil a mayor número de personas, se transmite más rápido el mensaje y eso lo vuelve tan atractivo para los políticos. ¿Por qué? Porque lógicamente si tú dominas o hay una cierta prevalecencia de que si tú dominas la esfera pública de Twitter, es más fácil que esta red contamine a las demás redes. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto capturas de pantalla de comentarios de personas que están en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, inclusive hasta en TikTok? Esa es una de las características que tiene. Puede ser ahorita la sexta red social más utilizada en México, pero es la primera en posicionar temas e influir a otras redes sociales. Y también creo que tiene que ver el acceso, sobre todo a ciertos personajes, en este caso, en esta polarización de la política, ¿no? O sea, sí es más complicado encontrarte el Instagram de algún diputado, que seguro los hay, pero es mucho más complicado y que te conteste que en su cuenta de Twitter, ¿no? Que además nos han acostumbrado a que es una forma también de comunicarnos con ellos y con ellas, ¿no? Por medio de Twitter. Entonces, sientes que le llega más cercana la información, por decirlo así, y por eso muchas de nosotros y nosotros utilizamos Twitter para esas funciones específicas. Para empezar a concluir, justo perfilemos la conversación hacia eso. ¿Qué lecciones nos ha dejado particularmente este tema? Bueno, hashtag COVID AMLO con todas las variantes agresivas y amistosas que hemos visto el día de hoy. Es decir, las redes sociales están en un momento en el que están bajo la lupa, lo decías bien, Ixchel, no solo porque se les está exigiendo desde el lado legal y jurídico cierto comportamiento, desde el lado hasta de impuestos, ¿no? Y financiero, como que toda esta libertad ya empieza a tener las primeras, no sé si consecuencias, pero por lo menos respuestas o problemáticas quizá que se estén discutiendo, y nos ayuda mucho a perfilar qué debe hacerse desde lo público, desde lo privado y desde las usuarias y los usuarios. ¿Creen que este sea un punto de partida, digamos, lo que está pasando con COVID AMLO, con estos mensajes hacia el presidente, no solo para la vida interna, sino para la vida en redes?
Te la voy a aventar porque hiciste cara y estás al lado de mí. No, bueno, pues es que hasta no ver, no creer, ¿no? Y más a un mes de empezar época electoral, creo que es muy interesante ver si todo lo que estamos debatiendo ahorita o lo que hemos hablado en las últimas semanas respecto a las redes sociales y cómo se desenvuelve la gente en ellas, creo que es bien complicado y bien difícil, ¿no? Incluso los debates más importantes que hemos tenido este año, yo creo que se van a transformar en algo muy extraño en estas elecciones, ¿no? O sea, ¿tú no crees que este pacto de civilidad que estamos viendo por la salud del presidente se va a ver en los comicios de junio? No, en lo más mínimo, ¿no? Qué mal pensado. ¿Qué te hace pensar? Por muy bien librado que salga el presidente con unos pulmones al 97%, ¿no? Incluso mejores que los míos, yo creo que va a salir raspado, ¿no? De haberse enfermado. Van a pararle un poquito ahorita, ¿no? Y lo que sigue va a ser, no, pues es que el presidente tuvo el mejor tratamiento del mundo, que no lo puede tener las demás personas, bla, bla, bla. Ahí va a salir. Lo que sí estamos viendo es que hubo, nos guste o no, una parte de congruencia por parte de López Obrador al no ponerse la vacuna, aunque pudo haberlo hecho y decir, van primero los trabajadores de la salud. Y congruencia con él mismo y un mensaje para todos los otros funcionarios. Aguas, ¿no? A ver quién se quiere saltar la cola. Por otro lado, estamos viendo una mezquindad terrible por parte de la oposición y diría también por parte de los seguidores de López Obrador, ¿no? Yo veía ahí algunas personas de redes sociales muy apoyadoras de López Obrador contestando a los mensajes de Felipe Calderón, Margarita Zavala, diciendo, no te creo. Bueno, sigue el tema ahí. Estamos menos feos, pero igual de polares, ¿no? Entonces, yo espero que al menos se nos quede el tema del cubrebocas, ¿no? El tema de la importancia del cubrebocas, la importancia de cuidarnos, de no salir de casa, ¿no? Y que sea un mensaje para todos los funcionarios, ¿no? También que están saliendo y que no se cuidan, ¿no? Que al menos sea ese el mensaje, el de los cuidados. Nos quedan 4 minutitos, 2 y 2, Ichel y Luis, un poco para esto, conclusiones, y ¿creen que a partir de aquí haya algún cambio en las redes sociales y en la política mexicana en un tiempo como este, electoral y pandémico? No, pues yo la verdad honestamente coincido con hay Ezra, consenso, y ahora que también con Luis, que no, o sea, que además, o sea, a pesar de que Twitter, ¿no? Digo, lanzó su comunicado, siguió habiendo comentarios muy feos, ¿no? O sea, que honestamente impresiona que en un momento tan devastador como este, con 150,000 personas muertas, muchísimas familias destrozadas, la gente salga a las redes sociales a plantar su odio o, insisto, a jalar raja política de algo que para nadie ha sido fácil, incluyendo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en esta ocasión yo sí creo que deberíamos de salir fortalecidos y deberían de ser las redes sociales distintas y deberíamos de empezar a ser más solidarios y solidarias, pero honestamente creo que para eso nos falta mucho tiempo. Bueno, desde mi punto de vista, no, yo también estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, no creo que salgamos con una cuestión positiva. ¿Por qué? Porque ya vivimos esto. Cuando inició la pandemia, justamente hubo muchas muestras de solidaridad hacia las personas que lógicamente pues no tenían, digamos, un ingreso fijo o no podían quedarse en casa. Pero bueno, nos duró menos de un mes esas iniciativas. Después se nos olvidó, empezó todo el egoísmo de por qué ellos sí salen, yo no salgo, etcétera, etcétera. Lo mismo estamos viviendo precisamente con este momento en el cual, lógicamente, pues ahora el actor protagónico pues es el presidente. Y lógicamente pues estamos ante un escenario en el cual yo sostengo, y lo he dicho en muchos espacios, debemos de ser muy enfáticos en que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos acceso a la libertad de expresión plena en diferentes espacios digitales. Ahora depende de nosotros cuidarlo, pero cuidarlo en el sentido responsable. Y con ello pues yo diría que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sin duda, esta horizontalidad tal vez está siendo un poco desperdiciada, ¿no? Lo que decíamos, le puedes contestar al presidente de tu país y le pones cosas como el meme de Calderón y la doble cara, ¿no? O sea, podemos aprovechar un poco más este privilegio de horizontalidad y de comunicación, sin duda. Si les parece bien, vamos a revisar la votación, la respuesta que dio la audiencia, por lo menos de Canal 14, a la pregunta: ¿cuál hashtag es el que más te gusta? Y presentábamos 3 opciones. El primero era hashtag Fuerza Presidente, el segundo hashtag México se hunde y el tercero hashtag COVID AMLO.
el que hubo aquí como favorito es el que menos favorito fue entre la audiencia. COVID AMLO tuvo solo 4% de votación. Hashtag México se hunde tuvo 15% de votación positiva y el ganador absoluto es Fuerza Presidente. 8 de cada 10 personas que respondieron nuestra encuesta les gusta mucho más este hashtag, le desean una pronta recuperación al presidente. Pues nos quedamos con estas lecciones, le agradecemos muchísimo a nuestra analista y nuestros analistas el día de hoy su presencia, también a nuestra audiencia, por supuesto, por acompañarnos en Canal 14 en la sintonía y por supuesto en las redes sociales. Tenemos 40 segunditos y ya me los estoy acabando yo, podemos mandar un abrazo, dejar un último meme, una última recomendación, mandar un beso, es 30 segundos de programa. Yo, un abrazo y un beso al papá de Checa, porque no solo fue su cumpleaños, sino que también está enfermo de COVID, entonces está recuperando. Así que por ahí le mandamos un apapacho a Checa y a su papá. Pues ahí está el presidente, al papá de Checa, cualquier persona que nos acompañe o que tenga un familiar en este momento padeciendo COVID. Ánimo, fuerza presidente, fuerza México, ¿no? Tenemos que salir de esta, así que ojalá se recuperen las enfermas, los enfermos y que nos recuperemos como país muy pronto. Gracias y ahora sí nos vamos. Quédese en Canal 14. Muy buenas noches. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, ha sido señalada de llevar a cabo cuestionadas operaciones que involucran a nuestro país. Destacan los casos de su exagente Enrique Kiki Camarena y la detención del general Salvador Cienfuegos. ¿Cómo operaba la DEA en México? ¿Qué propone el gobierno mexicano para iniciar una nueva etapa? Especiales 14 presenta La DEA en México. La leyenda no termina.